Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como lo decía Paco, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico y bueno, radico aquí mismo en Los Ángeles. Y me pidieron dar una introducción, pero cuando me dijeron una introducción, pues que la introducción se puede dar desde muchos puntos de vista. Entonces se me ocurrió dar, yo le llamé semillas. Yo no había todavía leído la lectura y el evangelio que acabamos de escuchar en la misa, que tiene que ver con la semilla. Así que viene hasta acorde con esto. Y voy a dar 10 semillitas, sobre todo para los que tienen que apuntar. Los otros me imagino que tienen una super memoria, que no se les va a olvidar absolutamente nada. 10 semillitas, y digo semillitas porque lo que voy a decir es apenas precisamente eso, una introducción. 10 semillitas para poder entender, caminar en este retiro que van a tener durante hoy y el día de mañana. Yo solamente les voy a dar esta charla. Confío de que los próximos expositores pues desarrollen estas semillitas ya, ¿no? Para comenzar, como introducción, voy a tomar un poco también el ejemplo que ha puesto Paco sobre este muchacho que supo defender su fe delante de estos protestantes en el trabajo, pero yo se los voy a poner en otro sentido, en otra frase, que generalmente lo he venido diciendo en varias charlas que he dado, y es: no existe, y yo le he puesto lo que quieran, no existe un ex católico que haya sido alma eucarística. No existe. Es imposible que una alma eucarística se vaya de la iglesia. Imposible. Tú me puedes presentar a alguien que era católico y le hicieron mala cara, o allá sintió más bonito, lo que tú quieras y gustes. Pónmelos a todos los que eran católicos y ahora están en otra iglesia, y a todos los examino en la vida eucarística que llevaban y para el arrastre. De hecho, ellos nos insultan muchas veces. Nos dicen tragahostias y todo ese tipo. Tú eras el tragahostia, porque cuando estuviste ahí solamente eso, tragabas hostias, sin estar profundizando en lo que verdaderamente era la Eucaristía. Así que no seas cínico, hipócrita. El tragahostias eras tú. Esto para que, como decimos en México, le vayan tanteando el agua a los camotes. Por muchos ministerios que tengan, por mucha formación académica que tengan, por mucho abolengo que tengan ya en la parroquia, si no son almas eucarísticas, a mí no me sorprendería verlos a alguno de ustedes en otra iglesia, o como ateos o agnósticos. No me sorprendería, porque todos los que se han ido de la iglesia, absolutamente todos, tienen en común esto: ninguno, y a las pruebas me remito, ninguno era verdaderamente alma eucarística. Por ahí pudiera haber una excepción, si te vas de la iglesia católica a la iglesia ortodoxa, porque ellos tienen la Eucaristía. Voy a mencionar uno de los puntitos, pero ahí me presentan quién se ha ido de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Pero digan más, para donde te vayas, yo no sé cuál sea la razón por la que te fuiste. Lo único que sé es que todos los que se han ido de la iglesia católica no fueron verdaderas, reales almas eucarísticas. Dice en el Catecismo, en el 1324, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Fuente. Es decir, la vida cristiana, ¿dónde comienza? ¿Cuál es la fuente de la vida cristiana? La Eucaristía.
O sea, sin Eucaristía no empezamos ni siquiera a ser cristianos. Fuente. ¿Y qué dice? Y cima. O sea, de la Eucaristía comenzamos y esa nos lleva hasta la meta. Dice el catecismo: los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, chéquense que lo fuerte que está diciendo aquí el catecismo, todos los demás sacramentos, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, como también todos los ministerios eclesiales, las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Es decir, que todos los sacramentos, si no están unidos a la Eucaristía, no tiene sentido. Todos los ministerios, si no son eucarísticos, puede ser carismático, cursillos, todo lo que son carismas. Pero por eso, cuando tú ves broncas o pleitos entre ministerios, entre órdenes religiosas, que los dominicos con los franciscanos o contra los jesuitas y todo, cuando tú ves ese tipo de diferencias, revísale y ahí falta vida eucarística. Porque lo que es común a todos los ministerios es vida eucarística. Aunque tú ores aplaudiendo y aquel ore más en silencio. Y cuando hay vida eucarística, se valora los carismas que va dando Dios a la comunidad. Las obras de apostolado, mira, si ayudas a los pobrecitos. De hecho, yo ahorita terminando ahí voy con unas hermanas con los homeless. Hay una gran diferencia entre darle comida a los homeless no unido a la Eucaristía que unido a la Eucaristía. Porque una cosa es el asistencialismo, que lo hacen inclusive otras iglesias o hasta el mismo gobierno, y otra cosa es convertirte tú en Eucaristía, precisamente en dejarte comer de alguna manera, ¿va? Porque lo has aprendido de nuestro Señor. Entonces, para introducción, que se les quede grabado: no existe excatólico que haya sido verdadera alma eucarística. Que haya sido, disculpen nuevamente usar el término que ellos usan, que haya sido un tragahostias es otra cosa, pero eso no significa, los tragahostias no son almas eucarísticas. Ellos creen que nos ofenden, cuando más bien ellos están ofendiendo con ese término, porque precisamente ellos se fueron porque fueron unos tragahostias, ¿verdad? Nunca se dieron la oportunidad de ser verdaderas almas eucarísticas, porque las verdaderas almas eucarísticas no tragan hostias, comulgan, que es diferente. Entonces, vamos a la primera semillita. Entonces, la semilla doctrinal. Vamos a dar una pequeña introducción en doctrina. Y evidentemente, si voy a hablar de doctrina a nivel de la Eucaristía, pues tenemos que hablar el concepto o el término fundamental de la Eucaristía, que es la transubstanciación. La transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? A ver, vamos a ver si me sale con peras y manzanas, porque estos son términos un poco complicados, ¿no? Las cosas tienen substancia y accidente. Por ejemplo, me traes una hoja de un árbol. La substancia es la hoja, el accidente es el olor, que es verde, si es rasposa. Vamos a decir que la sustancia es lo esencial y el accidente es lo que envuelve, vamos a decirlo así, la sustancia. Estoy tratando de ser muy sencillo porque no quiero subir mucho a nivel teológico. En el caso de la Eucaristía, cuando tú comulgas, salvo que Dios te dé una gracia muy especial, la Eucaristía te sabe ¿a qué? A pan. Cuando tú tomas la sangre de nuestro Señor, ¿te sabe a qué? A vino.
¿Por qué? Porque el sabor es al accidente, no es la sustancia. Hay milagros eucarísticos que verdaderamente, pues, el pedazo de pan se convierte en un pedazo de sangre, pero esos son por eso milagros eucarísticos. Dios tiene un propósito con eso. Pero a nosotros nos tendría que valer el hecho de entender que nuestra doctrina afirma que cuando se da la consagración por el sacerdote, hay un cambio. Trans significa cambio, sustancia, cambio de sustancia, no de accidente, no de forma, no es una transformación del pan y del vino, porque el pan sigue viéndose como pan y sigue viéndose como vino, la forma sigue igual, el accidente sigue igual. Lo que cambia es la sustancia, la esencia. Ya no es pan, ya no es vino, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un poquito nada más a nivel de introducción. Hay un himno muy hermoso que está en latín, pero se los traduzco esta partecita que es la que me gusta, de Santo Tomás de Aquino, un himno eucarístico. Y fíjate lo que dice Santo Tomás: la vista, el tacto, el gusto son aquí falaces, es decir, nos mienten, no nos dejan ver la verdad completa. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Para que tú alimentes tu fe eucarística, no tienes que estar esperando a que un día realmente el Padrecito levante la hostia y, como ha pasado algunas ocasiones que son excepciones, se convierta realmente en un pedazo de carne. Se llaman milagros eucarísticos, ¿no? O que el vino realmente se haga verdaderamente sangre. De hecho, acabo de ver la semana pasada que fue hace como 2 años, había sangrado una hostia en Guadalajara, y ya hicieron la primera que investiga bien en la iglesia y se dieron cuenta que sí es sangre. Son milagros eucarísticos. Pobre de aquel que diga: no, yo soy muy eucarístico porque sí, yo creo en eso que pasó en Guadalajara y que la misma ciencia ha corroborado que la hostia verdaderamente sí tiene sangre, que le salió sangre. Mijito, tu fe eucarística está en pañales y un día se te va a acabar. Porque con la Eucaristía, aquí Santo Tomás dice, no se cree porque veas. Porque lo importante es la sustancia, no el accidente. Y lo que nosotros vemos es el accidente, que es redondito o que es blanco o lo que sea. El gusto también nos engaña. Ha habido santos que realmente han tenido una experiencia al comulgar de no saber a pan. Pero esos son gracias muy especiales que déjaselas a Dios. Nosotros no tenemos que ir a andar corriendo atrás de ese tipo de cosas. No. Yo cuando vea que realmente al Padre se le convierta, ahí sí voy a creer. Pues Jesús te va a decir como Santo Tomás: tú crees porque has visto. Felices, y ahí estaba pensando en nosotros, felices los que ven, los que creen sin ver. ¿Tú ves realmente el cuerpo de Jesús en la Eucaristía? No. ¿Pero es el cuerpo de Jesús? Sí. ¿Por qué? ¿Porque te lo dijo la vista? No. ¿Por qué? ¿Te lo dijo el gusto? No. ¿Te lo dijo el tacto? No. El único, aquí Santo Tomás dice, para ser las almas eucarísticas son los que tienen buen oído. ¿Por qué? Porque es el oído el que nos dice, ante las palabras que pronuncia el sacerdote en un misterio que se llama in persona Cristo, en la misma persona de Cristo, se realiza lo que Jesús ha dicho. Y Jesús no es un mentiroso. Y Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jesús no es un mentiroso. Y yo, escuchando eso de mano de un sacerdote, el oído me ayuda a acrecentar mi fe, porque ni mi vista, ni mi tacto, ni mi gusto me van a ayudar, salvo Dios me dé una gracia especial. Entonces dice Santo Tomás de Aquino: la vista, el tacto, el gusto son aquí falaces, nos engañan. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Esto
Así es como se empieza a crecer en alma eucarística. Segunda semillita, vamos al aspecto bíblico, no nos puede faltar. No voy a leer todos los textos bíblicos porque no tengo tiempo como para desarrollarlo, pero evidentemente métanse a las narraciones de la última cena de los evangelios, Juan, que tiene el discurso eucarístico básicamente, en donde Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Que ahorita nos va a servir ese texto un poquito para otra semillita. San Pablo en la carta a los Corintios explica la misma Eucaristía, y el Señor Jesús con sus apóstoles tomó pan y dando gracias y da toda la explicación de la Eucaristía. Emaús, los discípulos de Emaús, ¿no se les hace curioso ese texto? Ellos, para los que estén más perdidos que Adán en el Día de las Madres ahorita, que Emaús, ¿quién es eso? Les explico rapidito. Jesús ya había muerto y todos tristes, van unos discípulos camino hacia Emaús y Jesús se les aparece, pero no lo reconocen. Y les dice: ¿qué pasó? No, pues crucificaron a Jesús, estamos tristes, etc. Entonces Jesús, ¿qué empieza a hacer? ¿Empieza qué? ¿Empieza qué? Claro, a caminar con ellos, pero nada más ¿sí? ¿Se van callados? A platicar con ellos, pero ¿de qué? ¿De la novela o qué onda? ¿De qué? De las escrituras, de las sagradas escrituras. Es decir, ojo con esto, esos discípulos tuvieron clase privada de Biblia con Jesucristo. ¿Hay algún profesor mejor en Biblia que el mismo Cristo? Pues ni con la clase de Cristo de Biblia lo reconocieron. Esto lo tendrían que aprender mucho los protestantes, que la sola Biblia y la Biblia, la Biblia. Mira, acá estos recibieron clase privada de Jesucristo y no lo reconocieron. Y llegaron a Emaús y Jesús se hace como que se va y le dicen: oye, ya es tarde, mejor quédate con nosotros. Y ya adentro, Jesús, ¿qué hace? Parte el pan. Y entonces ahí dice que lo reconocieron. Y Jesús, después, ¿qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado ahí. Fíjate que ni que Jesús camine contigo es garantía de que tú seas alma eucarística. Que el mismo Jesús te dé clases de Biblia, ni así es garantía de que tú vayas a reconocerlo. Fíjate que hasta en la misma Sagrada Escritura, los discípulos de Emaús, y entonces ahí sí ya les vino, no es que haya sido tiempo perdido la clase de Biblia, ya después les cae el 20, dicen: con razón ardía nuestro corazón, pero pues muy ardiente, pero no lo reconocías. Fue al partir el pan. Siguiente semillita, semilla histórica, porque sobre todo hay muchos hermanos separados que dicen: no, los primeros cristianos no creían en la Eucaristía, no tenían la Santa Misa. Mira, Eucaristía, han de saber que es un término griego, eucharistos, que significa acción de gracias. Eucharistos, que significa acción de gracias. Pero evidentemente en las primeras comunidades se le empezaron a llamar de diferentes formas. Inclusive los católicos orientales, en unión con el Papa, o católicos o cristianos orientales como ortodoxos que no están en unión con el Papa pero tienen sucesión apostólica, ellos a la misa no le llaman Santa Misa, le llaman Divina Liturgia. A los sacramentos no les llaman sacramentos, les llaman divinos misterios, porque sacramento significa misterio. O sea que eso es una cuestión de términos. ¿De qué manera los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía, a la Santa Misa? La partición del pan. La partición del pan. Y entonces vamos a ver si los primeros cristianos no tenían Eucaristía. Hechos, en el capítulo 2, dice:
acudían asiduamente, ¿quiénes? Los primeros cristianos, a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Creo que ¿quiénes se parecerán más a la iglesia del primer siglo? ¿Los católicos o los protestantes en eso? Creo que nosotros, ¿no? Bueno, si es que obedecemos las enseñanzas de los obispos. A la comunión fraterna, que también le llamaban ágape. De hecho, hace poquito leímos esa lectura que San Pablo alecciona a los corintios, que les dice: ustedes traen comida y los más ricos, pues sí, traen sus manjares y todo, y los pobres se quedan sin comer y todo eso. ¿Por qué? Porque antes de la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía, las primeras comunidades tenían el ágape o la comunión fraterna, es decir, comían para generar lazos de fraternidad. Y San Pablo los regaña: no me vengan con que ustedes muy hermanos, cuando uno se está aventando su manjar y el pobre se está quedando sin comer, solamente va a comulgar la Eucaristía. Pero esto nos ayuda mucho, porque fíjate que hasta aquí en los Hechos de los Apóstoles dice que los primeros cristianos eran fieles a la comunión fraterna, y después dice a la fracción del pan. En los dos hay pan. Y San Pablo, y aquí en este caso San Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, diferencia. La primera iglesia siempre diferenció entre el pan común y corriente y el pan que está destinado a convertirse en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Para esto no me alargo mucho. Hay un apologeta muy bueno que se llama Frank Morera, que tiene una charla sobre la misa. Si ustedes ponen en YouTube Frank Morera Eucaristía, van a ver una charla en donde él da la explicación desde el punto de vista de la Pascua judía. Porque los primeros cristianos, ante todo, primero fueron judíos, y hay que entenderlo. Y es interesantísimo porque los protestantes son muy aficionados a todo lo que significa judaico. Cuando ellos se pongan a meditar realmente lo que es la Pascua judía y vean realmente la vinculación con la Eucaristía, si son honestos, se hacen católicos. Pero te voy a dar un pedacito más. San Justino, siglo II, o sea, recién iniciada la iglesia, siglo II. Fíjate que en un escrito da cómo son las Eucaristías, o cómo es el culto de los primeros cristianos. A ver si en algo se parece a nuestras santas misas. Siglo II, Dice San Justino: el día que se llama Día del Sol, del domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside, el presbítero, sacerdote, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, la humilía. Bueno, lo primero es la lectura, ¿no? Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, las oraciones de los fieles, y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros, el símbolo de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos, es decir, se le lleva al sacerdote, pan y una copa de agua y de vino mezclados. No sé si han visto al padre que pone unas gotitas de agua, ¿no? Que no les voy a dar ahorita la clase de lo que significa. El presidente los toma, el que preside, toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. Y esto, cuando dicen gracias, en este caso San Justino pone Eucharistos, Eucaristía.
largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Que ese es el gran amén, cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él. Ese amén tiene que resonar. Vean desde dónde viene. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua eucaristizados. Ellos no le decían consagrados, eucaristizados, y los llevan a los ausentes también, es decir, a los enfermos. Siglo segundo, que les vengan a decir que los primeros cristianos no tenían la Santa Misa y la Eucaristía, pues era un poquito de esto. Les digo de otros, San Ignacio de Antioquía, tiene un montón San Ignacio de Antioquía sobre la Eucaristía, pero nomás les digo una cosita, que también es de los primeros siglos. Dice San Ignacio que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Es decir, que muy posiblemente alguien creía que podía celebrar la Santa Misa por sus polainas, y San Ignacio dice no, solamente el obispo y a quien el obispo delegue. Eso se llaman sacerdotes, de los primeros siglos. Esta es una de las razones por la cual los protestantes nunca se van a hacer católicos mientras sigan negando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si aceptan la Eucaristía tienen que aceptar el sacerdocio. Si tienen que aceptar el sacerdocio tienen que aceptar el episcopado, los obispos. Si tienen que aceptar a los obispos y entre ellos al primero, que es el Papa, pues ¿qué onda? Pues se hacen católicos. Y ellos bien saben que su Santa Cena, ahí no está Jesucristo. Que para ellos sí es un símbolo, para ellos sí es un pedazo de pan, pero no para nosotros ni para los primeros cristianos. Siguiente semillita, semilla eclesiológica. Les voy a decir algunos términos difíciles, pero se los explico para que vayan aumentando la parte de la cultura en cuanto a los términos. Una semilla eclesiológica. La eclesiología es el estudio de la iglesia. Eclesia significa iglesia. Eclesiología. ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con el ser mismo de la iglesia? Pues mira, nos ayuda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 766. Fíjate lo que dice aquí el Catecismo. 766. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotaron del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Y está citando a San Ambrosio, que también santo de los primeros siglos. Pocas palabras que está diciendo aquí. La iglesia nació del misterio eucarístico, porque esa es otra definición de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nos tendría, ya voy a tocar un poquito la parte litúrgica, ¿va? La manera de cómo vamos. Imagínate que agarramos una máquina del tiempo y te trasladan 2000 años y te ponen abajito de la cruz cuando Jesús está muriendo. ¿Cómo actuarías abajo de la cruz de Jesús? ¿Con el celular? ¿Bailaríamos? ¿Danzaríamos? ¿Qué haríamos? Lloraríamos. Bueno, yo los dejo para que lo revisen. La Eucaristía es la actualización de ese sacrificio. Ya lo voy a mencionar en otra semillita. No es la repetición,
como dicen y nos acusan y nos calumnian los protestantes. No es la repetición del sacrificio de la cruz, es la actualización. De hecho, vamos a decirlo para ponerlo en palabras más sencillas, solamente existe una misa. Nosotros sí tenemos que ir, hay 5 misas en la parroquia para poder dialogar, entendernos. Pero todas las misas no son más que la actualización del único sacrificio de Jesús. Es una sola misa que se extiende por toda la eternidad. Sin la Eucaristía, también estamos hablando de eclesiología de la iglesia, que esta cita que les puse es para que aprendamos que la iglesia nació de la Eucaristía. No es primero la iglesia y después la Eucaristía. Son mutuas en este sentido. En el momento que la iglesia se quede sin Eucaristía, se acaba. Se acaba. Y evidentemente sin iglesia, ¿podrá haber Eucaristía? Tampoco. Son 2 misterios unidos. Dice la Lumen Gentium, que es un documento magisterial que también lo recoge el catecismo, dice: por la Eucaristía compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Esta tendría que ser verdaderamente la primera y fundamental intención por la cual vas a misa. Yo voy a misa para unirme a mi Señor y, unido a Él, unirme a los demás. Por eso se llama, cuando comulga, se llama comunión, común unión. ¿Qué tiene que ver con la Eucaristía la iglesia? Pues nada, la Eucaristía nació de la iglesia nació de la Eucaristía permanece en una eternidad mediante la iglesia, y es la que permite que te unas a Jesús y que tengamos unión entre nosotros. Cuando andamos mal de Eucaristía, es muy fácil que se vengan abajo todos los proyectos. Me acuerdo una parroquia, era una parroquia que no dormía, cientos de grupos y todo eso. Y yo una vez le dije al vicario, no tenía mucha comunicación con el párroco, le decía: padre, ustedes presumen mucho la parroquia, claro, y toda la arquidiócesis, de la diócesis donde era, no voy a decir nombres. No, esta parroquia es ejemplo de la diócesis, mira cuántos ministerios, cuántos servidores, congresos y todo eso. Y yo le digo: padre, el Santísimo cada vez más solo, las mismas viejitas, un montón de gente se para a comulgar, pero en las confesiones 3 gatos. O estamos entre puro santo que no peca, o estamos entre puro sacrílego que está comulgando sacrílegamente. Y hay guas con eso, que San Pablo lo dice: quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir en pecado, come y bebe su propia condenación. No me hicieron caso, yo me fui de esa parroquia, etcétera. Al año se vino todo abajo. Estafas económicas. Uno de los líderes más santitos, etcétera, le quitó la esposa a uno del coro, etcétera, y se vino todo lo abajo. Yo no sé si aquí hay grupo de oración o carismático, pero yo creo que uno de los mejores modelos de un sacerdote carismático es el padre Emiliano Tardif, y él lo dejó bien clarito a su comunidad: en el momento que dejen la adoración en la Eucaristía, se viene todo abajo. Se viene todo abajo. Porque es obvio, si la iglesia nació de la Eucaristía y la Eucaristía permanece mediante la iglesia, quita la Eucaristía, se te viene todo abajo. Por mucho que al principio veas que no, las cosas están funcionando, no, espérate nada más tantito. Y verás en qué termina. Pero bueno, se me está yendo el tiempo. Siguiente semillita. Semilla apologética. Siguiente semilla apologética. La apologética es la defensa de la fe. En esto
nada más, no, yo creo que ni llega a semilla, va a ser un pedacito de semilla, porque al preparar el tema quise investigar. Digo, ya me sé muchos de los argumentos de los protestantes de por qué ellos no creen en la Eucaristía, etcétera, pero quise investigar a alguien con más caché, alguien que haya tenido estudios teológicos, a lo menos protestantes, que dé sus razones, y me encontré con un tal Matt Slick que da varias razones, que si yo respondo a cada una de las razones es otro tema. Si quieren un día se los puedo dar, o si no después yo grabo un video y ya se los mando, pero voy a nomás responder unas poquitas de todas las razones que da. Yo digo, si estas son las razones, ya no del evangélico de 3 pesos, no, de sus teólogos, de sus apologéticos, Dios mío, pues se dejan apantallar con tan poco. Y el problema es que hay más de un católico bruto que le cree al teólogo o al pastor, etcétera, que les dice este tipo de argumentos. Unos poquitos nada más. Por ejemplo, este teólogo protestante evangélico dice: los católicos dicen que la misa es la repetición del sacrificio de la cruz. ¿Eso decimos nosotros? No. ¿Qué decimos nosotros? Que es la actualización, no es la repetición. Entonces, para empezar, arrancó ya mal este compadre. Ahora, espero que sea por ignorancia. Si él sabe que nosotros no decimos que es la repetición, sino la actualización del sacrificio de Jesús, y sigue diciendo esto, está mintiendo. Y pobre de él, que tendrá que dar cuentas delante del Señor. Dice, por ejemplo, también, Jesús dijo que comiéramos de él no literalmente, sino eran palabras espirituales. Yo cuando leí eso, digo, en verdad, y me está presumiendo de títulos de teología, palabras espirituales. Ahí me presentan las palabras materiales. Toda la palabra es espiritual. ¿Algunas veces has tocado la palabra de alguien? Entonces, para empezar, ni siquiera entiende este tipo. Pero vamos a ver el argumento que lo da. Cita el capítulo 6 de San Juan y dice: fíjense, lo que Jesús dijo, que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, no es literal, lo dijo de manera simbólica. Ustedes católicos lo están tomando literalmente. Porque mira, dice San Juan en el capítulo 6: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya ven? Es la palabra la que da vida. El problema es de que ahí le sale el tiro por la culata, porque precisamente nosotros creemos en la Eucaristía por la palabra de Jesús que dice: esto es mi cuerpo. Pero bueno, él rápido abre el paraguas y dice: y yo sé que me van a venir católicos y me van a decir que Jesús dijo claramente: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto es cierto, dice el teólogo pero Jesús habló con frecuencia en términos espirituales. Nuevamente, compadre, ahí me avisas cuando hay términos materiales, ¿eh? Términos espirituales: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vida. ¿Ya ven? Jesús también dijo que era una puerta. Entonces van a creer que las puertas son Jesús. Jesús dijo también: yo soy la vid. ¿Qué? ¿Verdaderamente van a empezar a adorar las uvas y las viñas? ¿Ya ven? Jesús, así como dijo que era la puerta del rebaño, pues así dijo que era el pan. ¿Qué onda? ¿Ya les dieron jaque mate o qué? El problema es que este compadre no identifica entre la declaración, sobre todo, aquí me podría meter en cuestiones un poquito más académicas en el griego original, porque la expresión cuando dice yo soy la puerta es muy diferente a decir esto es. No es lo mismo yo soy a esto es una declaración muy diferente. Pero vamos por sentido común. Cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, quien no come mi cuerpo, quien no vive mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Qué dice el Evangelio que pasó?
la gente decía, este vocabulario es fuerte, es duro. Y Jesús no se echó para atrás, no, estoy hablando en símbolos, es un símbolo, es una forma de decir, no se la tomen tan a pecho. No, Jesús siguió con la misma. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Qué terminó pasando? ¿Alguien sabe? Se fueron, no muchos, se fueron todos, nada más les quedaron los discípulos. Y de hecho Jesús les preguntan si se quieren ir, ahuecando el ala, compadres. Ay, Jesús, no, es que mira, se te fueron, les hubieras dicho, es un símbolo, tranquilos, no se me pongan tan sensibles. No. Díganme si eso pasó cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, o yo soy la vid. Díganme si causó el mismo revuelo, el mismo contexto de como lo dice, te dice que cuando estaba diciendo, quien no come mi carne, quien no bebe mi sangre, estaba hablando literalmente. Porque los que le escucharon ven lo que pasó. ¿Se le fueron cuando dijo, yo soy la puerta? No, porque ahí sí entendían que lo estaba diciendo simbólicamente, pero aquí les quedó claro. Y cuando te vas al griego, ves que Jesús es hasta más fuerte en los términos que usa para decirle, no estoy hablando simbólicamente, verdaderamente, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Por eso se tuvieron que ir. Una rapidita más de este compadre. En la última cena, a ver, Jesús dice que el pan y el vino se vincula a su sacrificio en la cruz. Pero a ver, entonces, en la última cena, en eso que ustedes le llaman la primera misa, la primera Eucaristía, Jesús todavía no estaba crucificado. Entonces, ¿qué les dio? Porque yo sé, podría decir, bueno, si es que saben, porque muchas veces ni lo saben esto, yo sé que ustedes creen que en la Eucaristía está verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús resucitado, es decir, ya es un cuerpo glorioso. Eso es lo que creemos nosotros. Pero Jesús todavía no estaba resucitado en la última cena. Todavía ni siquiera estaba crucificado. Entonces, ¿qué les dio en esa última cena? Pues mira, les tendría que dar todo un tema. Los voy a dejar un poquito con la duda. Nada más les voy a dar algunas claves, porque esto es para argumentarlo bien y darle un buen cachetado a este compadre, creyéndose muy intelectual y muy teólogo cuando no tiene base, ¿verdad? Primero, este hermano no entiende lo que es el estado del cuerpo natural y el estado del cuerpo a nivel sacramental. No se los puedo explicar, discúlpenme, solamente lo tengo que mencionar para decir lo siguiente. ¿Jesús es verdaderamente Dios? Sí. ¿Y verdaderamente hombre? Sí. Jesús, sin perder su humanidad, mostró cosas que solamente Dios puede hacer. Sí. Mencióneme alguna. La transfiguración. Mencióneme otra. Perdona los pecados, ¿ok? ¿Qué pasó cuando estaban en la barca y Jesús después los alcanza? Caminar en el agua. Es decir, Jesús, sin dejar de ser hombre, mostró rasgos de su divinidad. Y en la última cena hay una cuestión de lo que le llaman la impasibilidad, la capacidad de padecer, ¿verdad? Que evidentemente como Dios él no puede padecer. Pero Jesús estaba verdaderamente presente en esa primera Santa Misa, ciertamente en el estado sacramental diferente a como está ahora, que ya su cuerpo es glorioso, que ya está resucitado y que ya padeció. Pero verdaderamente era su cuerpo, sí. Yo sé que esto deja más preguntas que nada, pero pues nomás se las dejo ahí. Ya pueden investigar, o chance y un día les doy una charla para responder bien. Y da otras cosas más que fíjense, en esta parte es bueno encontrarnos con este tipo de protestantes evangélicos porque retan nuestra fe y nos retan a realmente a profundizar sobre ella. Pero bueno, se me está yendo el tiempo, vamos rapidito. Siguiente semillita. La semilla ecuménica. Semilla ecuménica. Los protestantes, la mayoría, no todos, tienen problemas con el ecumenismo. Inclusive dentro de la iglesia católica algunos, y algunos con razón.
Porque el ecumenismo intenta trabajar por la unidad de los cristianos. El problema es que a veces se hace mal ecumenismo. Es decir, el ecumenismo ¿cómo comienza? Comienza no, por ejemplo, si hay aquí algún protestante y yo quiero tener un encuentro ecuménico con él, yo no voy a empezar a hablar de lo que nos divide, sino de lo que nos une. Por ejemplo, los protestantes, no digo todos, pero la mayoría creen que se debe respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, ¿están en contra del aborto? Sí. Imagínate, ¿podemos hacer un proyecto con protestantes para defender la vida? Sí. La mayoría, no todos, ¿creen en el matrimonio como lo instituyó Dios entre hombre y mujer? Sí. ¿Podemos trabajar a favor del matrimonio con protestantes? Sí. Entonces lo ecuménico es muy bueno, lo sanamente ecuménico, porque empieza a tener diálogo en lo que nos une. Pero decía el Papa Benedicto XVI, pero muchos se han quedado ahí y ya las partes que no estamos ahí ni los tocan. No hay que hablar de eso. No, es que tenemos que ir buscando la verdad. Tenemos que ir a buscar la verdad y profundizar. Si no es una unidad superficial. ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con esto? Mira, voy a citar algunos números del catecismo. Dice en el 83, en el 838, dice: la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Es decir, hay denominaciones que están bien bautizadas, hay bautismos que no son válidos, pero hay unos que sí son válidos, y si ellos quisieran entrar a la Iglesia Católica, la Iglesia no los vuelve a bautizar porque su bautismo fue verdadero. ¿Qué dice aquí el catecismo? Compartimos un pequeño de unidad. Y sigue diciendo: los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? No les puedo dar toda una clase de historia, pero sabemos que la primera división fuerte que hubo en la iglesia fue se fue la fecha, 1054, si no me mal recuerdo, que es la separación con la iglesia ortodoxa. Yo no sé si han ido a lugares ortodoxos. Vamos, si no te dicen que no es católico, no te enteras. Y ellos verdaderamente tienen la Eucaristía, porque ellos tienen sucesión apostólica, vienen de los apóstoles y han permanecido. Y hay otras iglesias, las coptas, hay coptas que están en unión con el Papa y coptas que no, pero las iglesias más antiguas que pueden demostrar que vienen de los sucesores de los apóstoles o de algún apóstol, curiosamente todas creen que Jesús está presente, realmente presente en la Eucaristía. O sea, esta novedad de que es un símbolo fue a partir de los protestantes, porque hasta iglesias que no están unidas con el Papa, antiguas, estamos en comunión en este sentido. Creemos en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Dice en el 1399 del Catecismo: las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica celebran la Eucaristía con gran amor, mas como estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, son verdaderos sacramentos los de ellos, y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo. Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía,
No solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas, aprobándolo la autoridad de la eclesiástica. Aquí no me alargo mucho. Si algún día van a una peregrinación a un lugar donde prácticamente no hay una iglesia católica y una ortodoxa, es bien interesante saber lo que la iglesia católica te recomienda hacer, precisamente porque hay mucho en comunión con los ortodoxos, ¿va? Pero bueno, no lo voy a explicar ahorita aquí. Ahora, ¿qué pasa con los protestantes? Dice en el 1400: las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma protestante, separadas de la Iglesia católica. Ojo al parche con esto, porque recientemente y tristemente por ahí algunos obispos de Alemania han querido dar la comunión a protestantes, a luteranos. Esto es catecismo de la Iglesia católica, no es opinión personal, ¿eh? Sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del ministerio eucarístico. Es decir, en los protestantes no tienen sacerdotes, jamás podrán tener Eucaristía en una iglesia protestante. No lo podrán tener, porque ellos no tienen esa autoridad del sacerdocio en el corte que hicieron. Por esto, para la Iglesia católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Obispos alemanes, no es, de hecho ya la Congregación para la Doctrina de la Fe le dijo a estos alemanes, no es posible. Porque si la Eucaristía genera la común unidad, ellos, con los ortodoxos mínimo, tú dices, ¿los ortodoxos creen que verdaderamente es Jesús en la Eucaristía? Sí, pues se puede entender. Pero darle la comunión a alguien que ni siquiera cree que verdaderamente está Jesús presente en la Eucaristía es faltarle el respeto, porque la Eucaristía no es algo, es alguien, no es una cosa, es verdaderamente Jesús. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar, porque para ellos es un símbolo, en la Santa Cena, la muerte y la resurrección del Señor, profesan que la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. En eso sí podemos estar, porque para ellos es un símbolo, pero están esperando el reino de Dios. Sí, pues por ahí trabajemos eso, pero no les podemos dar la comunión, porque ellos no tienen ni siquiera la fe de que en la Eucaristía está presente verdaderamente el Señor. Pero fíjense que misericordiosa siempre la Iglesia como madre. Si a juicio del ordinario, es decir, del obispo, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no estén en plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Es decir, que si tu vecino el pastor se está petateando y él ya la está viendo cerca y se quiere convertir, el sacerdote puede ir a administrar los sacramentos, en este caso de urgencia. Pero ojo, esto atiéndanlo sobre todo a pastores y todos que nacieron siempre protestantes. Qué descaro de alguien que siendo católico se fue para allá y ahora sí te estás petateando y ahora sí quiere los sacramentos. Digo, la iglesia es madre y te los va a dar. Pero mi hijo, o sea, tú estuviste aquí. Tú estuviste aquí, ¿qué onda con eso? Pero fíjense, siempre la iglesia como madre tratando de que nadie absolutamente se condene. Pero bueno, hay la condición de creer en esto. Rapiditos, siguiente semilla litúrgica. Me quedan 10 minutitos, vamos a irnos más rápido. Semilla litúrgica. Se las pongo en esta frase: no hay algo más grande, no en Los Ángeles, no en tu parroquia, no en los Estados Unidos, no en el planeta, no en la galaxia, en la creación entera no hay cosa más grande que una santa misa. Nada más grande. Pobres de aquellos
que por ejemplo se han ido a iglesias protestantes porque ya sienten bonito, porque allá les hicieron un milagro. Mira, todos los milagros que te haga Dios en otra iglesia o inclusive aquí, tenías un cáncer tremendo y de pronto desapareció, los mismos doctores dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Cualquier milagro que me pongas son milagritos respecto al milagro de la Eucaristía. Cuando tú ves a un católico buscando milagritos de sanación, milagritos de esto, y no el más grande milagro, le digo, cuídate, porque los milagros chiquitos estos que te va a conceder Dios van a jugar en contra tuya. Porque muchos pueden estar pidiéndole la salud para después pecar saludablemente. Hombre, vas a perder, te van a cortar las piernas. Y tú le dices, Señor, por favor, ten misericordia, quítame la gangrena que está provocando que me las vayan a cortar. Y el Señor te pregunta, ¿para qué? Yo sé que ustedes segurísimos le dirían, Señor, porque necesito seguir arrodillado delante de tu presencia eucarística. En otras iglesias, no, para bailar, para seguir caminando, para trabajar, para un montón de cosas. Pero yo sé que ustedes toda su salud la enfocan para servirle a mi Señor, para adorarle de mejor manera. ¿Verdad que sí? Más les vale. Dice en el numeral 1074 del Catecismo: la liturgia, la Santa Misa, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía, ojo, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. En la oración que puede hacer un protestante, ¿Dios puede trabajar? ¿Puede? ¿Puede? Dios puede actuar por donde se le venga la regalada gana. Pero la manera de actuar con plenitud es en la Eucaristía. La Eucaristía. Por eso el que se va a otra iglesia, vamos a decirlo así, que cambia un billete de $100 por un penny, y él bien felizote, ¿no? Cualquier cosa que te puedan dar en otra iglesia, o inclusive en la misma iglesia católica, no le llega ni a los talones al milagro de milagros que es la Eucaristía. Ni a los talones le llega. Fíjense, a mí como misionero me toca dar muchas charlas, y ya me ha pasado por unas 3 ocasiones, en donde de pronto yo voy a dar la charla en un grupo de oración, y al padre se le ocurrió que haya misa y quiere que esté el grupo de oración en misa. Entonces automáticamente les va a cortar el tiempo del grupo de oración. Y me dicen, ay hermano, estamos muy apenados, vamos a tratar, de hecho hasta nos enojamos un poco con el padre, ¿verdad? Porque pues ya teníamos que le íbamos a dar su tiempo y todo ese tipo de cosas y todo, y pues ya nos metió la misa. O sea, están valorando, discúlpenme la palabra, mi pinchurrienta predicación por encima de la Santa Misa. De coraje no les cancelo, pero hay así gente, ¿eh?, que ve sin problema y chiquitea, ningunea la Santa Misa. No, pero es que es el Congreso, es el cantante católico, es el predicador, es que tenemos que acomodar las mesas, etcétera. Lo que me pongas, no hay nada absolutamente por encima de la Santa Misa. Dice en el 12:11 del Catecismo: la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. O sea, de los 7,
Es el sacramento de los sacramentos. Repito, de nada sirve estar bautizado si tu bautismo no te dirige a la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, etc. Todos los otros sacramentos están ordenados a este sacramento de la Eucaristía como su fin. Es el centro, es el centro. Ya, vamos a terminar rapidito. En esto de la señal liturgia me gustaría darles hacer unas cositas más, pero ya se me fue el tiempo, así que me voy a brincar varias cosas. Miren, con esto de la liturgia les voy a decir nada más dos cositas más. Me voy a brincar un montón de cosas que les iba a decir con respecto a la liturgia, porque les tengo que decir que al menos aquí en Estados Unidos, en la mayoría de partes, estamos para llorar a nivel de la liturgia. Desde los coros, desde los sugieres, desde cómo se trata la misa, desde un montón de cosas. Para empezar, con nuestra comunidad latina, tú entras a una parroquia latina y entrar a un mercado es igual. No hay ni el mínimo respeto. Que lloren los niños, ahí no hay bronca, son niños. Pero que católicos estén dentro. Pero no ha comenzado la misa, pero estás dentro ya del lugar y del recinto santo. Y termina la misa y comadreando. Mira lo que dice el catecismo, en el 1326. Finalmente, la celebración eucarística nos unimos ya. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Tendré que decir un montón de cosas con esto de la liturgia, pero mínimo les dejo ahí la tarea. Revísate con qué actitud entras mínimo al templo, cómo estás dentro del templo y al término de la misma. Alguien se puede enterar de cómo te ve en la Santa Misa, se puede enterar, espérate, que no sea católico y te vea y dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo importante. ¿Por qué? Míralo. Yo desafortunadamente no creo que pase así, ¿va? Y el puntito de la liturgia es por aquellos que no puedan comulgar, porque evidentemente con esto ustedes tendrían que figurativamente estar babeando de llevar una vida eucarística, ¿por qué no decirlo como se los dijo el Padre, de misa todos los días? Que no tengo mi trabajo y todo eso. Yo le digo, bueno, mínimo deseas, porque eso sí, cuando tienes el cáncer, deseas que te sane las 24 horas. Pero ¿cómo Dios te va a permitir que sin perder tu trabajo puedas tener oportunidad de ir a misa todos los días si ni siquiera lo deseas? Una señora lo empezó a hacer en otro estado y después, tiempo después que volví a esa comunidad, me dijo, hermano, que adivine qué, todos los días decía, Señor, tú eres todopoderoso y puedes hacer que vaya todos los días a misa sin que yo pierda mi trabajo. Hermano, no sabe ni qué, encontré otro trabajo, me paga el doble y puedo ir a misa. Yo estoy segurísimo que sus oraciones número uno que hacen ustedes es esa, ¿va? Señor, que pueda ir a misa todos los días. En otras parroquias nada más es la pedidera, es por mi salud, por mi economía, por todo eso. Pero yo sé que en esta parroquia la número uno es, Señor, que yo pueda ir a misa todos los días, que a lo menos pueda hacer una visita al sagrario todos los días, aunque esté cerrada la iglesia, me arrodillo afuera en la puerta, al final estás ahí tú adentro. Yo estoy segurísimo que es esa oración, pero les cuento que en otras parroquias las peticiones van por otro lado y lo que menos les interesa es tener vida eucarística diaria. Repito una semillita de la evangelización, ya nomás se los leo porque ya se me fue el tiempo. El 864 del Catecismo dice: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad, el fruto, lo visible, el saldo del apostolado de la evangelización, tanto de los ministros ordenados, los padrecitos no se libran de esta,
como de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma la forma más diversas, pero es siempre la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. Evangelizador que no lleva vida eucarística, para no meter expresión, no voy a decir ya diaria, frecuente, no le creo ni 5 centavos lo que me venga a predicar. Y le creo más a una doña que va a dar un tema y por no tener capacidad de hablar, nada más anda tartamudeando, pero la mujer es una persona que arde eucarísticamente. Benditos tartamudeos, porque Dios va a hacer más con ese tartamudeo que con alguien que tenga mucho conocimiento y mucha teología y no esté delante de Jesús de Eucaristía con frecuencia. Porque el corazón de la evangelización son las almas eucarísticas. Semilla de la doctrina social de la Iglesia y semilla espiritual, y termino, no más les leo. Semilla de la doctrina social de la Iglesia. Hay mucha gente que sí me consta, hay parroquias que hasta tienen capilla de adoración perpetua y ve a esa gente ahí y hacen su visita al Santísimo y van a misa a diario, pero les vale un pepino el pobre, el inmigrante, el sufriente, los pobres son pobres por su culpa, etc. ¿Se puede ser alma eucarística así? Pues ahí viene el garrotazo para esos también. Dicen el 1397 del Catecismo, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los pobres, sus hermanos. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? Porque los hay, déjenme decirles, los hay de Santísimo Diario, de misa diaria, pero que algo les está fallando porque no tienen una conexión con el más necesitado y el más vulnerable. Y la última, semilla espiritual, les iba a leer un texto que era muy hermoso, pero ya no tengo tiempo, así que nomás les voy a dejar una pregunta. A ver, levante la mano los que quieran ir al cielo. Bueno, no, alguien puede decir que no, pues yo no, pues habla por ti, ¿ok? No me vengas a pues todos, no, pues chance tu comadre no quiere, nomás porque vas a estar tú ahí, ¿no? A ver, repito, levante la mano los que quieran ir al cielo el día que se petatien. No, que no digan todos, habla por ti. Repito, levante la mano los que quieran ir al cielo. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuánto dura el cielo? ¿Cuánto es la eternidad? O sea, ¿no termina? ¿Y por qué quieren estar en el cielo? A ver, levante la mano uno y yo le doy la palabra. Dígame a alguien por qué quiere ir al cielo. Para estar eternamente. ¿Para estar eternamente con quién? Con Jesucristo. Ok. Déjenme, porque ahora sí estoy confundido. Quieren estar toda la eternidad con Jesucristo y no tienen ni 5 minutos delante de Él en la Eucaristía todos los días. Explíquenme esa. Quieren estar toda la eternidad con Jesucristo y se quejan porque la homilía del Padre hoy duró, ¿qué? ¿Como 40 minutos?
Porque la misa duró mucho, vámonos a aquel padre rapidito termina. No quiero decirlo, pero en mi rancho eso les llaman hipócritas. Que se ponga el saco quien le quepa. O bien, aproveche con responsabilidad este retiro para madurar en su fe eucarística y verdaderamente se entere y viva el milagro, les repito, más grande que tiene la creación, no nomás el mundo, la creación entera, que es la Santa Misa, porque en la Santa Misa está Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.